Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué gozo es poder estar conectados a través de este perfil y vamos a compartir la palabra. Como decía hace un momento, es muy importante esta fecha donde podemos honrar a nuestro Dios, podemos bendecir a nuestro Dios en esta noche. Amén. Aleluya, y es una fecha muy importante, lo decía hace un rato en una transmisión pequeña, muy importante para nosotros como cristianos. Amén, porque Él vino a esta tierra. Dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el día de hoy podemos celebrar, amén, no tan solamente su muerte en la cruz, sino también podemos celebrar que después, dice la Escritura, después de morir en la cruz, al tercer día, Él resucitó. Amén. Así que el domingo vamos a estar celebrando sobre la resurrección de Cristo, pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que sucedió, de lo que pasó un viernes de Semana Mayor. Amén. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos a la palabra, que vayamos a la Escritura en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Y vamos a leer del verso 1 al verso 9. Amén. Isaías 53, 1 al 9. Dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que él escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por abatido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante del que los trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño sobre su boca. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche hemos leído tu palabra, pero eso no es todo. Señor, que esa palabra que hoy será compartida, Señor, que sea una palabra que venga a lo más profundo de los corazones. Aún, Señor, de los que van a estar conectados a través de este perfil, Señor, que tu palabra pueda llegar a sus corazones. Señor, de la obra redentora, de la obra maravillosa
que tú hiciste hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, Señor, y que haya, Señor, algo en el corazón de ellos, Señor, para que haya arrepentimiento en sus vidas y que hoy, Señor, hoy que se conmemora, Señor, este acontecimiento importante, Señor, que el día de hoy puedan aceptarte como Señor y Salvador en sus vidas. Señor, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que esta palabra sea una palabra, Señor, que quede en lo más profundo de sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que creo que muchos de nosotros y aún de los que están conectados a través de este Facebook, de este perfil, conocemos lo que sucedió durante toda esta semana. Fueron grandes acontecimientos los que sucedieron durante toda esta semana. Amén. Que fueron importantes, fueron tan importantes para nuestra salvación. El relato de la crucifixión de Jesús es el relato más conmovedor que ha existido en la historia de la humanidad. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento vimos esa película sobre la pasión de Jesús. Amén. Y esa película que nosotros pudimos ver fue una película tan real. Se dice que es 100% bíblico. Las escenas que pasaron en esta película sobre la pasión de Cristo. Y cuando nosotros mirábamos esta película, nos conmovía el corazón. Cuando mirábamos esta película y todas las cosas que padeció nuestro Señor Jesucristo, era tan conmovedor que quizás en un momento determinado hasta nuestras lágrimas salieron de nuestras mejillas. Amén, aleluya. Porque fue el hecho más conmovedor de la historia. Fue el hecho más conmovedor que cada uno de nosotros pudimos ver. Quizás no estuvimos allí. Quizás no estuvimos en esa misma escena. No estuvimos presentes cuando sucedieron todas estas escenas. Pero sin duda alguna que fue tan impactante para nuestras vidas. Amén, aleluya, que hasta el más duro de corazón se conmovió. Amén. Y solo que era una película. Era una película. Pero imagínese, hermano, amado oyente, imagínese si tú y yo hubiéramos estado presentes en ese acto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque se dice que fue el acto más conmovedor de la historia que ha existido. Su última semana en esta tierra está lleno de sucesos. Y el libro de Isaías, lo que leímos, lo relata específicamente. Si miramos un poco antes que Jesús fuera llevado a la cruz, antes que fuera entregado aún por Judas Iscariote, dice la Escritura que, y ayer lo mirábamos a través de una enseñanza, él tomó
la Santa Cena con sus discípulos. Y compartió la Santa Cena con sus discípulos. Y aún estando allí, él dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que esté con el Padre. Amén, aleluya. Amén. No iba a suceder más, no iba a haber otra cena más. Amén. Amén. Hasta que fuera con el Padre Celestial en las bodas del Cordero. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y estando Jesús allí en la Santa Cena con sus discípulos, era la última cena que haría con ellos. Y estando con ellos, Él les dio una gran enseñanza. Pero antes de esta enseñanza, dice la Escritura que Él dijo que alguien de ellos le iba a entregar. Amén. Y cuando estaba en la mesa, dijo, uno de ustedes ha de entregar al Maestro. Y todos los que le rodeaban, todos los discípulos que estaban ahí, incluso estaba Judas todavía en ese momento, cada uno de ellos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? Cada uno de ellos comenzó a decirse entre sí, ¿seré yo, Maestro? ¿Seré yo? Y Jesús dice una palabra específica, aquel que meta su mano en mi plato, Amén, aleluya. ese me ha de entregar. Aleluya. Y la Escritura dice que entonces Judas Iscariote dijo, Señor, ¿seré yo? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y dice que en ese momento Judas se fue. Amén. Amén, Judas se aleluya. fue. Y cuando pasó ese momento, Judas se fue. Dice la Escritura que entonces Jesús se amarró una toalla, amén, en su cintura. Amén. Y vino con un lebrillo, con una tinaja de agua para lavarle los pies a sus discípulos. Y este acto fue un acto de humildad. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Rey de Reyes y Señor de Señoras. Era el Hijo de Dios. Y Él mostró su humildad al colgarse una toalla sobre su cintura y le empezó a lavar los pies a sus discípulos. Amén. Mostró humildad. Y aunque uno de ellos dijo, no, jamás, tú no me lavarás los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavare los pies, no tendrás parte en el reino de los cielos. Y entonces este discípulo le dijo, no tan solamente los pies, lávame las manos, lávame la cabeza. Amén. Y Jesús le dijo, el que está limpio no es necesario, amén, que tenga más limpieza. Solamente son los pies. Esto pasó un jueves de Semana Mayor. Esto lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 13, verso 4 al 11. De allí, dice la Escritura, que después de la cena, partió al monte. Partió al monte donde le invitó a sus discípulos a orar. ¿Sabes que cuando Jesús subió al monte a orar, invitó a sus discípulos, pero ellos no quisieron y entonces le dijo Jesús, aquí quédense? Y él se fue al monte a orar y mientras estaba en el monte, dice la Escritura, hermano, que él estaba orando y era tanta su agonía en la oración que dice la Escritura que su sudor, el sudor que estaba en el cuerpo de Jesús, tanto era el esfuerzo de la oración que hacía Jesús, que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Aleluya, bendito Dios, te adoramos, Señor.
Dice la escritura que bajó y vio a sus discípulos y sus discípulos estaban ¿qué? Estaban dormidos. Y entonces nuevamente Jesús subió al monte a orar. Y mientras estaba en el monte dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Que no sea mi voluntad. Ahora la pregunta es en esta noche, ¿usted cree que Jesús quería ir a la cruz? No. Jesús como ser humano, él no quería ir a la cruz. Esto no lo dice la escritura, no lo busque, no lo dice. Pero yo me imagino que en la oración de Jesús, cuando le estaba diciendo al Padre Celestial, Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y yo me imagino que en ese momento, ante la oración, Jesús le estaba diciendo, Padre, ¿no habrá una segunda opción? Padre, ¿no habrá un plan B? Aleluya. Imagínese eso, hermano. Quizás nosotros como seres humanos le hubiéramos dicho, Señor, si el plan A no funciona, hacemos el plan B. Y si el plan B no funciona, nos vamos al plan C y sucesivamente. Porque como seres humanos no quisiéramos llegar ni tocar alguna circunstancia. Aleluya. Y quizás Jesús en la oración, era tan intensa la oración de Jesús que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Pero al final de cuentas, él aceptó. Amén. Y dijo que no sea mi voluntad sino la tuya. Y entonces la escritura dice que bajó de nuevo del monte y halló a sus discípulos que estaban dormidos. Y entonces Jesús le dijo, descansen, porque se acerca el que me entrega. Aleluya. Gloria a Dios. Y la escritura dice que en ese momento los religiosos, el pueblo que unos días antes le había dicho, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tiraban mantos y tiraban palmas sobre la tierra para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora lo iban a buscar con antorchas. Lo iban a buscar con armas, lo iban a buscar al Señor Jesús. Y dice la escritura que cuando toda esa turba de gente que venía con antorchas alumbrando y venían con espadas y empezaron y Jesús les dijo, ¿a quién buscan? Y toda esa gente que venía ahí le dijeron, buscamos a Jesús el Nazareno. Aleluya. Y dice la escritura, hermano, que cuando Jesús le dijo, yo soy, toda esa turba de gente cayó. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ante el poder de Jesús. Amén. Toda esa turba de gente cayó. Ahora, dice la escritura que también se relata la noche en la cual Jesús fue llevado con los sacerdotes, fue llevado con los gobernantes, fue llevado con Anás, con Caifás, con Pilato, fue llevado con todos estos personajes. Y esto lo podemos encontrar en la palabra. Estoy parafraseando todas estas citas bíblicas. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 26 del 14 en adelante del libro de San Mateo. Relata lo que sucedió toda una noche después de que Jesús fue aprehendido. Dice la escritura que fue llevado de un lugar a otro. Amén. Amén. Fue llevado de un lugar a otro.
¿Y sabes quién le seguía? Porque a partir de ese momento, hermano, cuando Jesús fue aprendido, todos, dice la Escritura, se dispersaron. Amén. Aleluya. Y la Biblia lo dice, hermano. Dice que se dispersaron como ovejas que no tenían pastor. Amén. Y cuando Jesús estaba de un lado para otro con los gobernantes, con Anás, con Caifás, con Pilato y con todos ellos, había uno que le había dicho: yo te seguiré donde quiera que vayas. Amén. Aleluya. ¿Sí se acuerda, hermano? Amén. Pedro. Dice que Pedro le seguía, andaba a lo lejos, miraba el sufrimiento que estaba padeciendo Jesús y a lo lejos. Y la Escritura dice, hermano, que Pedro fue a calentarse las manos. Amén. Y cuando estaba calentándose las manos, vino una mujer y le dijo: tú eres de ellos. Tu hablar te delata, tu andar te delata, todo te delata. Tú eres nazareno, tú eres Galileo. Y Pedro dijo: no soy, ¿verdad? Después otra vez vino alguien más y le dijo: sí, te vimos con ellos, te vimos con él, ¿verdad? Y él otra vez dijo: no lo conozco. Amén. No lo conozco. Lo negó. Amén. Amén. Y Jesús ya se lo había dicho: me negarás. Amén. Antes que el gallo cante, me negarás. Y pasó, ¿verdad? Amén. Pasó. Lo negó. Así que todas estas cosas sucedieron. Era tanta la agonía. Dice la Escritura que le habían puesto una corona de espinas. Dijo: tú eres el rey de los judíos, entonces te hace falta algo. Y dice la Escritura que fueron y juntaron espinas, armaron una corona, le dijeron: esto es para el rey de los judíos. Y dice la Escritura que los soldados le pusieron esa corona de espinos. Amén. Lo golpearon. Dice la Escritura que le dieron latigazos, le cubrieron el rostro. Tantas cosas que padeció nuestro amado Jesús. Amén. Y fue por ti y fue por mí. Amén. Aleluya. Y la Escritura dice que mientras estaba allí, era tanto el padecimiento, esa corona de espinos. Le rasgaron sus vestiduras. Rasgaron sus vestiduras. Eso dice la Escritura, mis amados. Amén. Dice la palabra que le cubrieron su rostro. Y estando ahí martirizando a Jesús, todos ellos se burlaban de él, le cubrieron el rostro y le decían: si eres profeta, adivina quién te pegó. Amén. Qué tremendo, mis amados. Aleluya. Qué tremendo estas circunstancias que nuestro Señor Jesucristo pasó. Y lo decía hace un momento, que todos aquellos que en un momento determinado le lanzaron ramas y mantos y le gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice la Escritura que
después vino ante Poncio Pilato y Poncio Pilato no quería crucificar ni hacerle daño a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la esposa había tenido un sueño. Amén. Y la esposa vino ante Pilato y le dijo, no hagas nada en contra de este hombre porque este es sangre inocente. Amén. Y Pilato no quería hacer nada en contra de Jesús, pero tanto era el pueblo que estaba allí, que entonces Pilato dijo, durante las fiestas de las Pascuas, siempre se libera a un reo. Y había un reo por allí que había sido encarcelado porque era ladrón, porque era violador, porque era tanto que había hecho. ¿De quién me refiero? De Barrabás. Y la escritura dice que entonces Jesús dijo, la costumbre es que en la fiesta de la Pascua se libere a un personaje. ¿A quién quieren que yo libere? ¿A Barrabás, al malhechor, al delincuente, o que libere a Jesús, que se dice el rey de los judíos? Y la Biblia dice que todos aquellos empezaron a decir, libera a Barrabás, libera a Barrabás, libera a Barrabás. Y tanto era el grito de las multitudes que la escritura dice que entonces Jesús, Poncio Pilato dijo, ¿y qué haremos con Jesús? Y cuando Poncio Pilato dijo, ¿qué haremos con Jesús? La gente comenzó a decir, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y entonces la Biblia dice, mis amados, que entonces vino Poncio Pilato y se lavó las manos. Y le dijo, yo les entrego a este hombre, hagan lo que ustedes quieran hacer. Amén. Amén. Y la escritura dice, hermano, que entonces Jesús fue llevado al monte Gólgota, como se le conoce. Amén. Al monte de las calaveras para ser crucificado. Y cuando Jesús iba, hermanos, en la cruz, cuando Jesús iba cargando esa cruz, dice que iba padeciendo. Dice que cuando iba en el camino rumbo al Gólgota, dice que las mujeres de Jerusalén comenzaron a llorar. Comenzaron a llorar y entonces Jesús con fuerza. Hermano, imagínese la agonía de toda una noche completa, los golpes, todo lo que había padecido y ahora caminar kilómetros, caminar tantos kilómetros hacia el monte de las calaveras. Dice que entonces, estando en la cruz, ahí postrado en la tierra, levantó su rostro y le dijo a las mujeres, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Amén. Aleluya. Y siguió su trayecto. Dice que era tanto el cansancio de Jesús, era tanta la agonía de Jesús, que muchas veces cayó a tierra. Iba en el camino y tanto era el peso de la cruz, que dice que en muchas ocasiones cayó sobre la tierra. Y que vino por ahí alguien, iba en el camino, vino y lo ayudó. Amén. Amén. Lo ayudó a cargar la cruz y entonces caminaron hacia la cruz. Qué
Qué difícil, mis amados. Qué difícil poder contemplar todas estas cosas a través de la Escritura. Y todo esto que hoy estoy relatando, muy pocas veces se habla en una predicación regular de un domingo en la iglesia o de alguna enseñanza. Solamente se relata un día como hoy de Semana Santa. Amén. Pero qué difícil, qué duro es poder ver a través de la Escritura todas las cosas que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y estando en la cruz del Calvario, hermano. Estando en la cruz del Calvario, ya estando allí, Él mencionó 7 palabras. Cuando Jesús ya estaba en la cruz, allá en el monte Gólgota, en el monte de las calaveras, Él mencionó 7 palabras, el cual yo quiero compartirte en esta noche. Y estando Jesús en la cruz, habían pasado muchas horas. Gente lo observaba. Gente miraba a Jesús en la cruz. Y aún estando en la cruz, la gente se burlaba. La gente le decía, si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios y tienes tanto poder, bájate de la cruz. Qué duro, hermano. Qué duro, qué dura situación. Jesús sabía que esto iba a suceder. Jesús sabía que esto iba a suceder. Por eso es que Él no quería ir a la cruz. Por eso es que Jesús le dijo al Padre, si no es tu voluntad, pero que no sea la mía, que sea la tuya. Él sabía a dónde iba. Y estando en la cruz, estaba padeciendo. Yo quiero llegar a las palabras que mencionó Jesús estando en la cruz. La primera palabra le he titulado palabra de perdón. 7 palabras de Jesús en la cruz. La primera palabra mencionada yo le he titulado palabra de perdón. Esto lo podemos encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 23, verso 34. Lucas 23, 34. Palabra de perdón. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cuando estaban en la cruz, y lo voy a repetir nuevamente, se burlaban de Él. Se burlaban de Él. Y le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y estando ahí en la cruz, padeciendo dolor, dice que había 2 personajes también que habían sido crucificados. 2 personajes que habían sido crucificados. Y cuando estaba padeciendo todas estas cosas, dice que uno de ellos le dijo, si eres el Hijo de Dios,
sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Todavía estando en una condición también de haber sido crucificado. Y todavía le decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate de la cruz y sálvanos a nosotros. Y el que estaba al otro lado en la cruz, otro crucificado, le decía, no temes tú a Dios. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condición? Imagínense a este hombre. Imagínense a este hombre diciéndole a la otra persona, al otro crucificado, no temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros, bueno, no hacía así porque estaba crucificado, ¿verdad? Pero decía, nosotros a la verdad estamos pagando nuestros delitos. Estamos pagando nuestras fechorías. Estamos pagando todo lo que hicimos en esta tierra. Pero decía, pero este hombre, refiriéndose a Jesús, pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? Y este hombre se le queda mirando a Jesús ahí en la cruz y le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, se le quedó mirando, Jesús también crucificado, se le quedó mirando y le dijo, a ti te digo, el año que viene estarás en el paraíso. No, ¿verdad? Jesús le dijo, la semana que viene te miro en el paraíso. No. Jesús se le quedó mirando a ese hombre y le dijo, te aseguro, imagínate, diciéndole Jesús a ese hombre, le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de perdón. Y hoy el Señor te dice, el Señor te está hablando, el Señor ya está a la diestra del Padre, pero hoy el Señor te dice a través de la palabra, si hoy vienes, si hoy te entregas con todo tu corazón, hoy tendrás la salvación. Amén. Primera palabra mencionada por Jesús en la cruz, palabra de perdón. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue cuando vino al ladrón, aquel hombre, y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de perdón. Amén. 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 Número 2, segunda palabra. Segunda palabra de Jesús en la cruz se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 23, verso 43. Lucas, y esta palabra la he mencionado o la he titulado palabra de promesa. Dice, y entonces Jesús le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de promesa. El Señor nos promete y nos hace promesa a cada uno de nosotros. Amén. Se la hizo al ladrón en la cruz. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de promesa. Sabes que cuando Jesús promete, Él cumple. Amén. Amén.
Cuando Él promete, Él cumple. Amén. Y Él nos ha prometido salvación y vida eterna y Él lo cumple. Amén. Porque hasta el día de hoy el Señor nos salvó y nos dio vida nueva. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Ya no somos los mismos de antes, ahora somos sus hijos. Amén. La Escritura dice, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad, les dio autoridad de ser llamados sus hijos. Amén. Aleluya. Y esa es una promesa enorme a nuestras vidas, porque esa es la promesa de Dios para nosotros, que somos sus hijos. Amén. Y como hijos, herederos. Amén. Amén. Él nos ha heredado. Amén. 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 Estando aquí en la tierra, ahora tú y yo sabemos que cuando Él venga, iremos con Él en las nubes y estaremos con Él por toda la eternidad. Amén. Esa es una promesa maravillosa. Aleluya. Es una promesa maravillosa que hoy tú y yo podemos saber. Amén. Aleluya. Lo que Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, fue una promesa y la promesa de Dios es fiel y verdadera. Amén. Amén, hermano. Amén. La promesa de Dios es fiel y verdadera. Así que palabra de promesa. Amén. Cuando el Señor nos promete, Él nos cumple. Muchas veces nosotros hacemos promesas que no cumplimos. Muchos de nosotros hacemos promesas que se nos olvidan. Amén. Amén. Pero la promesa de Dios, hermano, la promesa de Dios es verdadera. Dice la Escritura que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Amén. Lo que Él prometió hace más de 2000 años, Él lo cumple hoy. Amén. Amén. En este año 2026, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Aleluya. Tercera palabra mencionada en la cruz. La tercera palabra que menciona Jesús en la cruz, le he titulado palabra de recomendación. Amén. Palabra número 1, palabra de perdón. Palabra número 2, palabra de promesa. Y palabra número 3, palabra de recomendación. Juan capítulo 19, verso 26 y verso 27. Juan 19, 26 y 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Palabra de recomendación. Aún Jesús, estando en la cruz, se preocupó por su madre terrenal. ¿Sabe? Amén. Y qué duro, hermano, qué duro es ver a una madre sufrir. Jesús estaba mirando a su mamá terrenal, a María. Él estaba sufriendo. Estaba en la cruz. Pero, ¿cuánto sufrimiento hay en una madre cuando un hijo se pierde? ¿Cuánto sufrimiento hay cuando una madre ve a un hijo que no está haciendo las cosas correctas?
Pero María estaba mirando a Jesús, su hijo había nacido de ella. Y ver sufrir a un hijo. Pero también Jesús miró a su madre y la miró que estaba sufriendo. Y Jesús se preocupó tanto porque iba a dejar a su mamá solita, a su mamá sola. Yo me imagino que Jesús pensó en ese momento, ahora, ¿con quién se quedará mi madre? Ahora, ¿quién le va a proveer para que ella coma? Porque para ese entonces quizás José, porque ya no se menciona a José en estas escenas, en estas circunstancias. Al parecer José había muerto, no, la Biblia no lo dice. Pero ya no menciona a José en estos acontecimientos. Quizás María ya estaba sola. La Biblia no lo dice. Yo solamente quiero utilizar una imaginación. Y entonces dice la Escritura, mis amados, que Jesús estando en la cruz miró a su madre María y entonces también miró a su hermano. Amén. A su hermano Juan, su hermano en la carne. Dice la Escritura que era su amigo, era quien se recostaba aquí en su pecho. Era el amado. Amén. Y dice que entonces vino y le dijo, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Pero sí era hijo de ella. ¿O no? Sí, era discípulo. Era discípulo de Jesús. Era su discípulo amado. Pero él le quiso recomendar. Le quiso recomendar a su madre. Amén. Le quiso recomendar a su madre. Para que él, dice la Escritura, que en ese momento Juan la tomó consigo. Amén. Para cuidarla, para guardarla, porque Jesús ya no iba a estar más con su madre María. Amén. Amén. Entonces, esta tercera palabra es palabra de recomendación. Amén. Amén. Palabra de recomendación. La siguiente palabra, la número 4. Palabra número 4 que Jesús mencionó en la cruz del Calvario. Palabra, yo la he titulado como palabra de soledad o abandono. Palabra número 4, palabra de soledad o abandono. Esta palabra se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 27, verso 46. Mateo 27, 46. Palabra de soledad o abandono. La Escritura dice cerca de la hora novena. Cerca de la hora novena, a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Habían pasado las horas. Imagínese
un atardecer con un sol resplandeciente, con un calor tremendo, las horas que habían pasado, la sangre que Jesús había derramado, tantas cosas que habían sucedido por muchas horas. La Biblia dice que era la hora novena del día. Era cuando el sol estaba incandescente, el sol era fuerte. Amén. En una hora exacta, la hora novena son las 3 de la tarde. Imagínese un calor y un sol a las 3 de la tarde. ¿Quién lo aguanta? Amén. Habían pasado las horas. Amén. Y Jesús en la cruz, colgado. Imagínese los clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espinos, una lanza en su costado. Había pasado tanto tiempo. Y en ese momento dice que Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Imagínese, hermano, ese cuadro tan tremendo. Imagínese ese cuadro tan terrible. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido solo o sola. Yo no sé si usted en algún momento ha dicho: ya no tengo a nadie a mi alrededor, ¿a quién voy? No sé si en algún momento hemos padecido eso. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Ahora, ¿dónde iré? Ahora, ¿qué voy a hacer? Y a veces hasta nos tocamos el rostro, la cara. Ahora, ¿qué voy a hacer? Nos sentimos desolados. Nos sentimos desamparados. Nos sentimos solos. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo me vine para acá, para los Estados Unidos, vivía con personas, pero prácticamente yo estaba solo. Mi esposa se vino después y un día me enfermé y estaba solo y de verdad que me sentí tan solo porque dije: estoy enfermo y estoy solo. Mis amigos, todos trabajando, todos en sus cosas, y yo estaba en casa solo. Yo pude decir: ¿qué hago? Imagínese Jesús, tantas cosas que había padecido la noche antes, el jueves, lo que había pasado en el trayecto al Gólgota, al Monte de las Calaveras, las horas que había pasado en la cruz, la gente burlándose de él. Se sentía solo. Y aun cuando mencionó estas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, la gente que está abajo estaba diciendo: ahora está llamando al profeta Elías. Ahora lo está llamando. No entendían las palabras que Jesús. Ahora imagínese, mi amado, mi amada, tú que me escuchas, Jesús en la cruz, sintiéndose abandonado, pero el Padre Celestial
¿Qué estaba sintiendo el Padre Celestial en ese momento? Era su único hijo. Su único hijo. Y su único hijo estaba colgado en una cruz. Yo me imagino al Padre Celestial viendo el cuadro de Jesús, de su único hijo en la cruz. Yo me imagino que el Padre Celestial, al ver a su hijo colgado en la cruz, hizo esto. No quiso mirar el sufrimiento de su hijo. No quiso ver el sufrimiento de su propio hijo en la tierra. Y fue ahí cuando Jesús se sintió abandonado. Fue ahí cuando Jesús sintió todo el peso. Imagínese el pecado de la humanidad sobre Jesús. Y cuando el Padre Celestial volteó su rostro para no ver el sufrimiento de su Hijo, fue ahí cuando Jesús sintió todo el peso. Y fue ahí cuando dijo, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? Fue ahí cuando Jesús gritó con fuerza lo que había en él y le dijo al Padre, ¿por qué me abandonaste? Fue cuando Jesús sintió dolor. Fue ahí cuando Jesús sintió los clavos. Fue ahí cuando Jesús sintió los clavos en sus pies, cuando sintió el costado. Por eso fue que dijo, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Y entonces viene la quinta palabra de Jesús en la cruz. La quinta palabra de Jesús en la cruz. Palabra de necesidad. Quinta palabra de Jesús en la cruz. Palabra de necesidad. Esta la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 19, verso 28. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Lo leemos otra vez. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. A esta palabra la he titulado palabra de necesidad. Quinta palabra de Jesús en la cruz, palabra de necesidad. Mi pregunta es, ¿cuántos hemos tenido sed en algún momento? Yo tengo sed. Imagínense, hermano, las horas que habían pasado, todo lo que había sucedido. Jesús había perdido fuerza. Jesús había perdido sangre. Jesús había perdido todo. Se sentía abandonado. Había perdido todo. Y para que se cumpliese la escritura, dice que él mencionó estas palabras. Tengo sed. Cuando él dijo, tengo sed, dice la escritura
que los que estaban abajo en la cruz, los soldados romanos, llenaron un hisopo, ¿verdad? Un hisopo de vinagre y se lo pusieron a Jesús. ¿Sabe qué significa el vinagre? El vinagre en aquel tiempo se utilizaba como una pócima de anestesia. Era un analgésico, era un calmante. Amén. Para que Jesús no sintiera el dolor que estaba padeciendo en ese momento por todo. Dice que los hombres le dieron vinagre a beber. Y Jesús, cuando le pusieron el vinagre a beber, dice que él lo rechazó volteando su rostro. No quiso beber el vinagre. ¿Sabe por qué? Porque él quería padecer el dolor, porque quería padecer todo lo que estaba pasando en él, en su cuerpo. El vinagre iba a mitigar el dolor. El vinagre lo iba a dormir, la anestesia que iba a recibir Jesús en su cuerpo, eso iba a hacer que soportara el dolor. Pero lo rechazó Jesús. Porque se tenía que cumplir la palabra. Porque él tenía que padecer el dolor. Amén. Y la escritura dice que cuando le dieron a beber el vinagre, dice que él lo rechazó. Amén. Así que esta palabra de Jesús en la cruz fue una palabra de necesidad. Tengo sed. Amén. Sexta palabra. Sexta palabra. Esta palabra la he titulado palabra de culminación. Palabra de culminación. Juan 19:30. Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Esta palabra que Jesús mencionó en la cruz fue la palabra de entrega o de culminación. Consumado es. Jesús, diciendo esta palabra, le dijo al Padre, Padre, he terminado el proyecto. Padre, he acabado el proyecto señalado, la salvación. He terminado el trabajo. Lo que tú me mandaste hacer acá en la tierra, lo he cumplido. Consumado es. La Escritura dice que a partir de ese momento, cuando Jesús entregó el Espíritu, la Biblia dice que hubo rayos, hubo truenos. La Biblia dice que siendo las 3 de la tarde, dice que se oscureció la tierra.
Amén. Dice que se abrió la tierra, que los muertos, amén. Fue una palabra donde él vio consumado. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y qué significado tiene el velo rasgado de arriba abajo? Es que ahora, hermano, Jesús se había consumado el trabajo, había hecho la obra redentora. Es decir, que la Biblia dice que nosotros no teníamos parte con él. Nosotros no podíamos ofrecer sacrificio delante del Padre Celestial. No podíamos hacer nada porque algún sacerdote tenía que hacer un sacrificio en favor de nosotros o en favor de la gente. Pero el poder decir, Jesús, consumado es, he terminado el trabajo. La Biblia dice que se rasgó el velo del templo de arriba abajo y significó que ahora nosotros teníamos entrada ante el Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana o en esta noche? Aleluya, porque Dios es un Dios grande y poderoso. Amén. Jesús había terminado el trabajo que había venido a hacer sobre esta tierra. Amén. Y la última palabra. La última palabra de Jesús en la cruz se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 23. Lucas 23, 46. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Y Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Palabra, la última palabra de Jesús, palabra de entrega. Padre, terminé. Padre, cumplí. Padre, vine a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Vine a buscar lo que se había perdido. He terminado. Y aunque Satanás se burló de Jesús estando en la cruz del Calvario, y aún Satanás diciendo: lo vencí, lo vencí. Pero estas últimas dos palabras de Jesús en la cruz demuestra que Él hizo el trabajo de redención. Estas dos últimas palabras que vimos, consumado es, y que entregó el Espíritu, es porque en ese momento la victoria había sido ganada. Amén. La victoria había sido hecha. Jesús estando en la cruz. Amén. Y qué glorioso, hermano, qué glorioso es poder tú y yo podamos entender que las cosas que Jesús hizo, las hizo por nosotros. Amén. La hizo por ti. Tú que estabas perdido en el pecado, tú que estabas perdido en la maldad, todo esto que nuestro Señor Jesucristo padeció una Semana Santa, lo pasó por ti. Y hoy me quiero dirigir
a todos los que están conectados a través vía Facebook, a todos los que me van a ver en la plataforma en YouTube, a todos los que van a ver este video más adelante. Yo quiero decirte algo. Jesucristo vino por un propósito. Vino para salvarte. Vino para darte vida y vida nueva. Amén, aleluya. Y en esta noche, hoy que es Semana Santa, hoy, que no tan solamente esta semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo te conmueva solamente una vez al año, sino que este día sea un día determinante para tu vida. Que este día sea un día en el cual tú no recuerdes lo que Jesús hizo una Semana Santa. Que tú lo recuerdes siempre, lo que Jesús hizo en tu corazón. Te cambió, te transformó, te dio vida nueva, te sacó del alcohol, te sacó de las drogas, te sacó de una prostitución. Lo que Jesús hizo por ti fue algo valioso, fue su sangre preciosa en la cruz. Fue su sangre derramada en la cruz. Así que el día de hoy yo quiero invitarte para que recibas a Jesús en tu corazón. Quiero terminar con esta oración. Hay un himno muy precioso que dice: en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. La sangre de Jesús te limpia de toda maldad. Así que ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, quizás estás ahora mismo disfrutando de una cena o estás en un lugar por ahí, en la sala, en tu auto, donde quiera que tú te encuentres, tú puedas decirle: Señor Jesús, sé que soy un pecador, pero hoy he aprendido, hoy he escuchado tu palabra. Señor, he escuchado estas 7 palabras que tú mencionaste en la cruz y una de ellas fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy te entrego mi corazón. Hoy quiero que estos pecados que hay dentro de mí sean lanzados y arrojados a lo más profundo de la mar y nunca más vuelvan a mí. Señor Jesús, sé tú el dueño de mi vida. Sé tú quien gobiernes mi vida y mi corazón el día de hoy. Hoy viernes de Semana Mayor, hoy viernes santo, hoy quiero entregarte mi vida a ti para ser santificada mi vida, para que mi vida sea santa delante de ti y que yo un día pueda estar contigo en el reino de los cielos. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para que tú cuando vengas pueda irme contigo a la eternidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú hiciste esta oración, queremos decirte que hay fiesta, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y si tú hoy hiciste esta oración, queremos decirte que es la oración, que es la decisión más importante que tú has hecho en tu vida y que hoy el Señor te ha hecho su hijo. Eres su hijo, eres su heredero y que tú ahora mismo eres hijo de Dios. Amén. Mucha gente dice: soy hijo de Dios. No, se equivocan. La gente solamente es una creación de Dios, pero cuando le acepta a Jesús en el corazón, viene a ser su hijo y su heredero. Amén. Amén. Y si tú hiciste esta oración, queremos decirte que hiciste la mejor decisión de tu vida. Así que vamos a despedir esta transmisión. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue adelante. Busca del Señor donde quiera que te encuentres. Si estás en México, busca en una iglesia donde puedas congregarte. Si estás aquí en los Estados Unidos,
Busca una iglesia donde congregarte y ahora mismo nosotros estamos en este ministerio Restauración y Vida Ministry. Conéctate con nosotros, comunícate con nosotros. Hay un teléfono allí donde puedes marcarnos, donde puedes hablarnos. Si quieres te doy mi número personal, es el 502-915-1653. Háblanos para que podamos dirigirte y podamos verte en nuestro ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas excelente noche.